Bien, vamos entonces a Nehemías 2:17. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué hermosa palabra. Usted puede tomar su asiento, por favor. Hemos dicho que todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. Dígame amén a eso. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. Por lo tanto, antes de yo querer algo en mi vida, Dios ya había designado. O sea, la tarea mía en esta vida es encontrar el propósito para lo cual yo fui creado. Y eso es lo que nos dará la máxima plenitud a nuestra vida. Usted no va a alcanzar la mayor felicidad en su vida haciendo lo que usted quiere hacer. Usted va a alcanzar la máxima felicidad y plenitud en su vida alcanzando y haciendo aquello para lo cual Dios a usted le ha creado. Usted bien pudiese terminar los estudios después de 5 años y quedar con una frustración tremenda. No digo que no hay que estudiar, no digo que no hay que prepararse, yo lo hice, no hay problema con eso, pero el esfuerzo mayor no está en sacar el primer lugar ni sacar la segunda carrera, no es eso. Su mayor esfuerzo debe ser hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios diseñó que usted haga. Cuando el hombre encuentra ese propósito, encuentra todo en la vida y allí encuentra la plenitud de su vida. Así que usted, escuche bien esto, no se frustre porque hoy la sociedad nos está empujando a hacer lo que se entiende por lo normal o natural, que usted ya de pequeño le marcan lo que usted quiere ser. La primera pregunta que se le hace a un niño es: ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y se motiva en esa dirección. ¿Qué quiere ser? Entonces la idea es tratar de nosotros alcanzar lo que queremos ser. Y muchas personas, alcanzando lo que ellos quieren ser, fracasan en lo que Dios quiere que ellos sean. Mucha gente termina alcanzando aquello que ellos quieren ser, pero fracasan en aquello que Dios quería que ellos fueran. Entonces lo más importante no es alcanzar mis sueños. Lo dije hace un par de predicaciones atrás, que la plenitud o lo que Dios empujará y usted verá la mano de Dios, no para que usted alcance sus sueños, sino para que usted alcance los sueños de Dios en su vida. Es más, le voy a decir esto. Yo acabo de decir algo que hace días atrás le corregía a un hermano. Dios no sueña. Dios no sueña. Dios no tiene sueño con usted. Dios tiene propósitos con usted. No es que Dios está soñando, a ver, hoy día soñé con Eduardo, que no, Dios no sueña con usted. Dios establece propósitos sobre nuestra vida. Por lo tanto, usted tiene un propósito designado por Dios y es allí donde la provisión, la mano y el favor de Dios será presente. Hermano, usted tendrá todo a su favor si usted camina en la dirección por lo cual Dios le ha trazado. Y usted va a encontrar la mano de Dios. No dije que iba a ser fácil, no dije que sería sencillo. Digo que usted va a ver la mano de Dios en lo que hace. Cuando usted lo que hace, está el propósito de Dios para su vida. No dije que todo sería fácil, no dije que sería sencillo y sin dolor. Dije que usted va a ver la mano de Dios sobre su vida, y eso es la garantía de que Dios está en el asunto. No es fácil a veces ir en la dirección que Dios nos ha trazado, pero vemos la mano, el consuelo, el favor de Dios y la gracia de Dios sobre nuestra vida cuando hacemos aquellas cosas que Dios ha diseñado que nosotros hagamos. Entonces Dios en esto tiene un plan perfecto para mí. Pero escuche bien,
ese plan perfecto, muchas veces nosotros lo arruinamos. Y como hemos enseñado en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios, dígame usted cómo es. Otra vez. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero escuche bien esto. Yo sé que usted dice es buena, agradable y perfecto, pero ¿para quién es buena? ¿Para quién es agradable y para quién es perfecta? Porque la voluntad de Dios se torna no buena para nosotros en nuestros deseos, no se torna agradable para lo que nosotros queremos y no se torna perfecta para nuestros planes. Entonces, lo bueno, lo agradable y lo perfecto no es para las cosas que yo quiero. Lo bueno y lo agradable y lo perfecto es para el propósito de Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena en su propósito, es agradable en su propósito y es perfecta en su propósito, no en su vida. Usted dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y usted se lo puede repetir y lo puede memorizar. Pero cuando usted está viviendo una situación desagradable, usted dice, pero ¿cómo si la voluntad de Dios es buena? Sí, es buena para el propósito, pero a veces es mala para nuestros planes. Es desagradable, no es perfecta para nuestra idea y nuestra dirección. Entonces, la voluntad de Dios tiene el sello de ser buena para el propósito. Es agradable para el propósito y es perfecta para el propósito. Por eso ahí usted va a ver que a veces usted dice, esto no es bueno para mí. Claro, para sus gustos no es bueno, para sus proyectos no es bueno, pero para el proyecto de Dios es buena, agradable y perfecta. Allí sacamos entonces otra vaquita sagrada. Entonces, nuestra edificación, lo que nosotros hacemos en nuestra vida, tiene que ser, si queremos ver la gloria de Dios en lo que hacemos, debemos edificar a la manera de Dios. Hay una forma en cómo usted va a ver la gloria de Dios en lo que usted hace, y es hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Entonces Dios nos da herramientas y nos muestra el camino de cómo nosotros debemos hacer lo que Él ha preparado que nosotros hagamos. De hecho, usted va a ver los diseños, póngame atención a esto. Usted va a ver los diseños. Cuando Dios decidió traer un diseño a la tierra, lo único que el hombre tenía que hacer era obedecer a lo que Dios estaba diciendo. Me explico. Cuando Dios le dijo a Noé, construyeme un arca, Noé, si eso hubiese sido así solamente, Noé hubiese hecho un barco de 2x4 o hubiese hecho un barco a su manera. Pero como era un diseño de Dios, Dios le dio las medidas y le dijo cómo lo tenía que hacer. El Señor no le habló de la provisión, porque se entiende que cuando Dios habla, Dios provee. Entonces Él le dijo, hágalo de esta forma, de esta altura, de este ancho. Así con el tabernáculo, así con el arca. Todas las cosas que tienen un diseño de Dios, lo único que Dios espera que nosotros afinemos el oído para escuchar lo que Dios está hablando y hagamos las cosas a la manera de Dios. Demasiada gente intentando hacer su vida a su manera y allí fracasa. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, las cosas cambian y la provisión y el favor de Dios está sobre nosotros. ¿Me dice amén a eso? Entonces, una de las formas en cómo debemos edificar, si es a la manera de Dios, Él nos enseñó cómo se debe edificar. Y se edifica por medio de la fe. Se edifica con fe. Esa es la forma en cómo Dios edificó. De hecho, escuche bien, la Biblia establece que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Eso es fe. La fe es la convicción. ¿Es así? Es la certeza. Es la convicción, certeza, convicción. Se hablan de cosas ciertas. Y Dios entonces edificó lo que nosotros vemos a partir de lo que no se veía.
Es la forma en como Dios quiere que nosotros edifiquemos, que nosotros no nos deprimamos cuando veamos, porque los ojos naturales nos llevan a la depresión cuando nosotros conectamos nuestra vista natural a nuestro cerebro, a nuestro corazón. Nosotros entonces nos deprimimos. ¿Por qué? Porque lo que vemos nos parece imposible. Es allí entonces donde debemos edificar, porque la fe no necesita ver para que las cosas sucedan. Todo lo contrario, Él hizo lo que se ve de lo que no se veía. De la misma forma, nosotros en todo lo que nosotros debemos hacer debe ser con fe. Lo que se va a ver tiene que ver con la fe que tengo hoy de lo que no se ve. Dígame amén a eso. Entonces, entender que el lenguaje de Dios es la fe y que Él responde a ese lenguaje. Cuando usted habla con fe, entonces es un lenguaje, escuche bien, esa es la línea telefónica de Dios. En la frecuencia por donde Dios puede contestar es la fe. Usted habla en otra frecuencia, usted no tiene respuesta. De hecho, Santiago, de hecho, Marcos, de hecho, todo el libro, Marcos 11:20 dice: tened fe en Dios, hablando Jesús, porque cualquiera que dijera a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, a veces nosotros operamos en duda y no es la frecuencia en que las cosas funcionan. Santiago enseña, en Santiago capítulo 1 enseña que debemos tener sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas, pero termina diciendo Santiago que para que las cosas podamos verlas debemos actuar en fe, porque si no actuamos en fe estamos actuando en un lenguaje desconocido para Dios, porque en Dios no opera la duda. No hay duda en Dios. Es más, la incredulidad es un pecado. Cuando se nombra la incredulidad en Apocalipsis o en algunos libros, se nos enseña que es tan fuerte como la hechicería y como otros pecados grandes. Se le pone al mismo nivel. De hecho, la Biblia dice: el que no creyere ya es condenado. La falta de fe nos condena, pero la fe nos salva. Por lo tanto, nosotros debemos ser personas que la frecuencia que ocupemos es la fe. De hecho, la próxima serie que vamos a trabajar, yo no sé cómo terminar esta, porque voy en el capítulo 3 y me quedan capítulos y Dios me sigue dando palabras aquí, pero ya tengo la próxima serie que el Espíritu Santo ya puso en mi corazón y tiene que ver con la fe. Y vamos a entrar a un nivel de fe superior a la que hemos visto. Necesitamos como iglesia, porque sin fe no se puede, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, lo que le agrada a Dios es la fe. Ese es el lenguaje, la sintonía, es la radio, la frecuencia por donde Dios se comunica con el hombre y donde las cosas son posibles. No importa lo difícil que sea. El Señor dijo: miren ese monte, si tienen fe lo pueden mover. Si alguien dice: pero es que eso era quizás una parábola, quizás el Señor estaba dando un ejemplo, era algo simbólico. No, el Señor dijo: para el que cree, todo es posible. Entonces, lo que nosotros alcancemos a creer será lo que vamos a alcanzar a ver por medio de la fe. Entonces, el tema es cómo nosotros comenzamos a trabajar la fe activa en nuestra vida. Escuche bien esto. Cuando el Señor, escuche esto, cuando el Señor quiso levantar un pueblo, su pueblo Israel, que usted conoce la historia, que nosotros también nos conectamos con ese pueblo a través de la fe o con la herencia de Abraham. El Señor eligió un hombre que tenía una característica. El Señor no sacó de los lomos de Sansón a su pueblo, porque hubiese sido un pueblo de tendencia fuerte. No sacó de los lomos de nadie más, sino de un hombre marcado por una palabra: el padre de la fe, Abraham.
Por lo tanto, Abraham aparece en escena, que no era una casualidad. Dios lo envió sabiendo el potencial. Escuche bien, porque escuche bien esto, cuando el Señor nos pasa por los procesos, no es para Él saber cuánto nosotros podemos soportar, es para que nosotros sepamos cuán fuerte Dios nos ha hecho. Dios no nos mide en un proceso. Usted no está siendo medido para decir, wow, mi hijo está fuerte, está grande. No. Usted no está siendo medido por Dios. Dios le está revelando hasta dónde la palabra le ha permitido alcanzar y cuánto usted puede lograr. No para que Dios sepa, es para que nosotros sepamos. Dios ya sabe. Dios sabe cuánto nosotros podemos soportar. Él ya lo sabe antes que la prueba venga, pero la prueba manifiesta y nos muestra a nosotros cuánto nosotros. ¿No le ha pasado a usted que usted dice, oiga, yo con este problema, yo antes hubiese retrocedido, antes yo hubiese reclamado, antes yo me hubiese ido de la iglesia, antes yo hubiese retrocedido con esta situación, antes yo hubiese reaccionado así, hubiese dicho unos cuantos garabatos, hubiese agarrado a alguien del cuello? ¿No le ha pasado eso? ¿Le ha pasado? Y usted dice, wow, qué cambiado que estoy. Porque usted sabe que antes, sin todo el proceso de Dios sobre su vida, unos cuantas cosas hubiesen pasado con menos de lo que ahora le está tocando y que no le permiten salir de su posición de hijo de Dios, y ya no tiene que estar 1, 2, 3, 4, contar hasta 10. Usted ya no está en eso. Hay un fruto de paciencia activo en su vida. Ya no está usted saliendo como lo hacía antes, porque el Espíritu Santo ha trabajado áreas de su vida que Él necesitaba trabajar para llevarlo donde Dios lo está llevando. Por lo tanto, las pruebas que hoy vivimos, los procesos, simplemente manifiestan el material que nos hemos vuelto en las manos de Dios. Que antes frente a cualquier cosa nos caíamos, pero ahora han venido pruebas difíciles a nuestra vida y las hemos podido soportar, y le hemos dicho, Señor, yo no pensé que podría soportar. 10 años atrás yo no hubiese soportado, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahora soy más fuerte que ayer, y este proceso no me va a derrotar. Y escuche bien, la Biblia dice, no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es nuestro Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba, la salida para que podamos soportar. Aleluya. Por lo tanto, usted, antes que llegue la prueba, usted está siendo diseñado para soportar esa prueba. Las palabras que han sido soltadas no son palabras al azar. Por eso usted no puede tomar una palabra y decir, ay, qué linda la predicación, tómela, pídala, vuelva a escucharla, métasela al Espíritu. Si algo no entendió, vuelva a grabarlo. Usted no sabe cómo yo tengo apuntes de mis 12 años, que a veces subo a leer mis apuntes de predicadores que soltaron una palabra. Hace días atrás escuchaba una palabra profética que me fue soltada 8 años atrás, y la escuchaba y era como un bálsamo otra vez para mí, para creer, para entender y para renovar las fuerzas espirituales que Dios ha puesto en mi vida. Por eso usted no puede soltar estas predicaciones que usted ha recibido. No diga, ay, qué linda la predicación. Agárrela, cómela, vuélvala a escuchar, vuélvala a poner en la casa, repita la palabra, crea la palabra, apréndase la palabra, porque esta palabra lo hará más fuerte en el proceso. No la menosprecie. Las predicaciones del Congreso, tómela, vuélvala a escuchar, llénese de palabra. Yo sé que usted es bueno para las canciones, pastor, problema para nada, apréndaselas todas, pero lea la palabra. Les digo una cosa, Gerson sabe mucha música, pero yo creo que en este tiempo se ha llenado más de palabra que de música. Y uno lo escucha, lo único que sale de su boca cuando yo me junto con Gerson, él no me habla de la nota fa, no me dice, ahora aprendí una nueva nota en re. No me habla de eso, me habla de la palabra. Eso nos hace fuertes.
en lo que tengamos que hacer. Él será más efectivo no solamente aprendiendo un poquito más de música, será efectivo llenándose con la palabra. Usted será más efectivo cuando usted llene su vida con la palabra de Dios. Dígame amén a eso. Por lo tanto, lo que hizo Dios fue juntarse o conectarse con Abraham para sacar una nación, porque necesitaba que la nación que saliera de los lomos, acá están los lomos de Abraham, fuera una nación de fe. Y así entonces nos conectamos con Abraham por medio de las promesas. Somos entonces por naturaleza espiritual hijos de fe. Y entonces la edificación nos muestra la forma en cómo tenemos que hacer. De hecho, el panorama en Génesis es desolador. Cuando lo leemos una y otra vez, leemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Y se nos muestra un panorama difícil de entender. De hecho, la palabra vacía y desordenada, la palabra desordenada en su original es informe, no tenía forma, no había forma. Estaba desordenada, el agua allá arriba, acá un poco de tierra, estaba el caos total. De alguna forma, escuche bien, se nos muestra tres panoramas. El primero, se nos muestra una tierra desordenada. Segundo, una tierra vacía. Y tercero, que las tinieblas estaban en ese lugar. Entendiendo entonces el principio de donde hay desorden, hay tinieblas. En todo lugar de nuestra vida donde haya desórdenes, hay tinieblas. Desorden matrimonial, tinieblas están cubriendo. Desorden financieros, tinieblas están cubriendo. En todo lugar donde haya desorden, hay tinieblas operando. Escuche bien, una de las cosas hermosas que podemos rescatar de esto es lo siguiente: que el panorama es tan desolador de lo que se nos muestra de Génesis capítulo 1, pero se nos da una esperanza, porque todo lo hermoso que hoy nosotros vemos nació de lo más desordenado que alguien podía ver, de algo lleno de tinieblas y de algo sin forma. Por lo tanto, en nuestra vida tiene que estar la esperanza de que si la tierra estaba desordenada, que si la tierra estaba vacía y si la tierra estaba llena de tinieblas, ¿cómo Dios podrá trabajar con mi vida? Con la palabra, porque la palabra lo cambió todo. Por lo tanto, no hay nada que esté tan desordenado que no pueda con la palabra ser ordenado y ser hermoseado. Que no hay nada que esté tan vacío que con la palabra pueda ser lleno. Que no hay nada que tenga tan dominio de tiniebla que no pueda tener la libertad en Cristo. Se nos muestra entonces una desesperanza con los primeros versos, pero se nos muestra hoy, usted ve una tierra ordenada, ve una tierra llena, ve una tierra libre, y eso lo ve porque la palabra tuvo el poder de ordenar, de llenar y de libertar de las tinieblas. Lo que quiero decir es que no importa cómo esté nuestra vida, ni cómo esté la familia, ni cómo esté el trabajo, ni cómo estén las finanzas, ni cómo estén los sueños, ni cómo esté nada. Lo que importa es que la palabra tiene el poder de cambiarlo todo. Y que usted puede ver todo eso y usted dice: yo no sé cómo este matrimonio desordenado, ese desorden es una oportunidad de Dios para que la palabra haga una obra perfecta. Y que luego hoy nosotros vemos los ríos en su lugar, el mar en su lugar, las montañas en su lugar, la nieve en su lugar, los desiertos, vemos toda la gloria de Dios, porque la palabra llena de gloria todo. Es una oportunidad de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Lo primero que hace, comienza limpiando, ordenando y moviéndolo todo. Un buen arquitecto, lo primero que hace en un terreno es contratar a Segovia Demoliciones y mover todo. Es la misma forma. Por eso estos versos dicen, escuche bien, el verso 17, le dice Nehemías a los hombres:
vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Lo primero entonces es el panorama. Uno en la vida entonces tiene que identificar. Usted no puede seguir corriendo sin saber las cosas que Dios tiene que tratar en usted. Paraos en las veredas y examinar vuestros caminos. Hay un momento donde yo debo detenerme. Muchos de ustedes saben que prefieren seguir corriendo y no detenerse, porque es más fácil. El movimiento nos hace olvidar la realidad de lo que vivimos. Matrimonios que no conversan sus conflictos, porque es mejor vivir el día a día y al otro día se va a olvidar, se va a pasar. Hombres que no prefieren sacar cuentas y decir, wow, la cosa está difícil. Prefieren pagar aquí, allá y acá y seguir avanzando, porque prefieren seguir corriendo sin detenerse a saber lo que está pasando. Una de las primeras cosas para que Dios comience a edificar es detenernos a examinar dónde estamos, qué es de nuestra vida, cómo estamos como familia, cómo están nuestras finanzas, cómo estamos llevando la vida. Pararnos y decir, aquí Dios tiene que trabajar, definitivamente Dios tiene que hacer algo en este lugar. Cuando eso hacemos, si usted por un minuto, hay gente que no se conecta con eso, las personas prefieren, estamos en un activismo, entonces todo debemos hacerlo rápido, correr, estamos moviéndonos a ciertas velocidades impresionantes para no conectarnos con lo que debemos conectarnos. Entonces el momento es de decir, vamos a examinar cómo estamos, cómo está mi familia, cómo está no dije si están sanos. Hay muchas cosas más profundas que esas. Hay grietas las cuales no hemos examinado con detención. Hay heridas que soltamos por palabras que dijimos y que nunca tendríamos que haber dicho. Y ahí está la situación y esa es la realidad. Lo que hay que hacer es comenzar a limpiar ese terreno. Para edificar se debe comenzar a excavar, comenzar a sacar tierras que están sueltas, que no van a resistir la construcción. De alguna forma, Nehemías lleva a los hombres a ver la realidad de cómo estaba todo, a decirle, ustedes ven cómo está esta ciudad. Esta ciudad está desierta, esta ciudad está en ruinas y ustedes no se han detenido, ustedes han vivido, pero no se han detenido a pensar cuándo vamos a edificar. Un hombre de Dios, una mujer de Dios debe detenerse por unos minutos y decir, tengo que cambiar algunas cosas en mi vida. Escuche bien esto, lo que no se ora, no se cambia. No espere que Dios cambie algo que ni usted se ha dado cuenta que tiene que cambiar. Usted tiene que detenerse y decirle al Señor, Señor, aquí hay un área que está dañada en mi vida. Yo tengo que permitirle a Dios trabajar en eso, en esa área. La verdad, mis hermanos, es que el tiempo se me terminó. No voy ni siquiera a la introducción. 3 semanas preparando un tremendo mensaje, pero creo que debo terminar acá. Ni puedo seguir, ni puedo seguir. Pero déjeme cerrar con eso. Le mandé a Multimedia muchos principios. Yo siempre mando mis principios, no voy ni siquiera en el primero de los principios. Pero déjeme decir lo siguiente. El Señor ponía esta palabra esta mañana en mi corazón. Y la palabra en Éxodo capítulo 13 o 14, déjeme buscar. 14 es, en realidad es 14, 13. Dice, el Señor hablándole a Moisés le dice esto. Y esto quiero cerrar con eso. Le dice, los enemigos que ahora ven, nunca más los volverán a ver. Esta palabra es para alguien. Yo no sé para quién es, pero se la voy a soltar a alguien. De pronto Moisés estaba complicado con la situación, no pudo llegar ahí, pero el domingo vamos a seguir en lo mismo. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, los enemigos, los egipcios que te están persiguiendo, aquellos que tú conociste durante 40 años y los próximos 40 años intentaste olvidar en el desierto. Recuerden que Moisés creció 40 años con los egipcios y 40 años se fue al desierto.
Y después 40 años estuvo dando vueltas. Esos fueron los 3 periodos de él. Pero los primeros 40 años él conoció a los egipcios. Los siguientes 40 años intentó olvidar a los egipcios y a sus hermanos de Israel. Pero el Señor lo manda de vuelta a sacar el pueblo. Y ya se habían transformado en enemigos tan fuertes. Delante estaba el mar, detrás venían los egipcios. Y él dice: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Y empezó a clamar. Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Avanza, avanza, camina. Y le dice: porque los enemigos, los egipcios que ahora ves, véalos por última vez muy bien, porque nunca más los vas a volver a ver. Llega un momento donde Dios suelta una palabra, y esta palabra la puso el Espíritu Santo esta mañana. Cosas que vimos tienen fecha de término. Véalas bien, porque muchas cosas no las volverán a ver. El Espíritu Santo nos está cambiando de escenario, y lo que antes vimos ya no lo vamos a volver a ver nunca más. Hay cosas que son irreversibles en nuestra vida, cosas que quisimos olvidar y no pudimos, pero de pronto Dios suelta la palabra y nos dice: lo que vistes ya no volverás a verlo nunca más. Así que despídase de eso. Usted va a tener que despedirse de cosas que durante años le hicieron daño. Durante años usted quiso olvidar y no pudo. Pero llega un momento cuando usted adelante del nuevo camino que Dios ha trazado para usted. Un camino que usted no conoció. Un camino que usted nunca supo que estaba allí, pero que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está adelante para comenzar a entrar al nuevo proceso de Dios sobre su vida. Es allí donde Dios dice: mire bien a su enemigo, mire bien ese problema, acuérdese bien de dónde Dios lo sacó, porque los enemigos que ahora usted ve, nunca más los volverá a ver. Lo que el Señor le está diciendo: yo cambiaré tus peleas. Ya no van a ser las mismas. No seguirás peleando con las mismas cosas que has estado peleando por meses. Los enemigos que ahora ves, nunca más los volverás a ver. Recíbame esa palabra, por favor. Levánteme su mano, recíbame esa palabra. Recíbame esa palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Hay cosas que usted ha visto demasiado tiempo. Hay cosas que han sido demasiado frecuentes en su vida. Y el Señor dice: ya no más. Me cansé yo de que usted vea lo mismo. Me cansé. El Señor dice: has peleado demasiado tiempo con los mismos egipcios, con el mismo faraón. Lo que yo quiero hoy es que cambie de escenario. Te voy a sacar de donde estás hacia donde yo te quiero llevar. Dios está cambiando tus escenarios. Dios cambiará tu comida. Dios cambiará tu vestimenta. Dios cambiará tu provisión. Los nuevos escenarios, los nuevos problemas, los nuevos lugares que Dios ha preparado para ti. Hay cosas que Dios dice: hoy yo las quiero cortar. El Señor establece esa verdad, dice: los que ves hoy, nunca más. Yo esa palabra hoy me pegaba fuerte en el espíritu el Señor. Abel, lo que tú ves hoy, nunca más lo volverás a ver. Te voy a desconectar de cosas que te dañaron. Te voy a desconectar de peleas que fueron duras. Te voy a desconectar de aquellos recuerdos que tú no querías volver. Lo que tú ves hoy, nunca más lo volverás a ver. Recíbame eso. Recíbalo de parte de Dios para su vida. Ahí yo veo una tijera aquí. Dios está cortando. Es como sacando al bebé de dentro, diciendo: se terminó ese alimento de adentro de la barriga. Ahora comienza un nuevo proceso en tu vida. Lo que ves tú hoy, no lo vistes antes.
y los enemigos que antes te afligieron nunca más te van a volver a afligir. En el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase en pie, por favor, levante sus manos y dele gracias a Dios por su palabra. Una palabra es solo una palabra, alguien la tiene que creer. Toda palabra que es soltada debe estar conectada a la fe de alguien que la pueda creer. Usted tiene que creer a la palabra. Usted no está aquí para dudar, usted está aquí para creer. Vamos, crea la palabra. Y yo profetizo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Profetizo que Dios está mudando tus escenarios. Está cambiando la vuelta. En la próxima vuelta no vas a ver lo mismo. En el próximo giro te darás vuelta y ya no estarán las mismas cosas que vistes. Hay algo que en tus espaldas se va a cerrar. Así como las aguas se cerraron para Moisés y se cerraron para nunca volver. Escuche bien, ese camino se cerró para que ellos nunca más regresaran a Egipto. Dios abrió un camino, pero Dios también lo cerró. Y lo cerró para que ellos no regresaran al lugar donde Dios les había sacado. Dios hay cosas que las va a cerrar porque dice, las cierro para que usted jamás pueda regresar al lugar de donde yo le estoy sacando. Nunca más las aguas se volvieron a juntar. El camino que ellos habían caminado no lo volvieron a caminar. No había forma de volver. Dios dice, lo que yo hago es irreversible para ti. Yo te saqué y no vuelves atrás. Yo te moví y no hay forma de retroceder. Ya no está el camino. Ya no podrás caminar por el lugar de donde yo te saqué. Yo te saqué y ya no hay vuelta atrás. Siga hacia adelante porque ahí está. Lo mejor está hacia adelante. No voltees porque atrás ya no queda nada. Pero adelante viene todo para ti. Adelante está todo preparado para ti. Hay una tierra que fluye leche y fluye miel. Oh, alguien tiene que conectarse con eso. Padre, gracias. Gracias por cerrar caminos que antes estaban abiertos, por cerrar puertas por las que antes yo crucé. Hay caminos por los cuales ya no puedo regresar porque ya no existen. Tú los sacaste, tú los moviste para que yo no pueda volver atrás. Ahora solamente puedo seguir hacia adelante, avanzar y caminar hacia lo que tú has prometido.